Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, es fascinante. La arquitectura y las defensas de una ciudad no siempre están hechas de piedra y cemento. O sea, a veces, los muros más impenetrables se construyen literalmente en la mente de las personas, usando cosas como rituales, fiestas y símbolos que todos comparten. Es una locura pensar que una idea pueda proteger más que un muro, ¿verdad? Pero así es. Y aquí es donde surge el gran misterio que vamos a tratar de resolver. Pensemos un momento, ¿cómo diablos se defiende una ciudad que no tiene muros? Sobre todo cuando hablamos de un grupo pequeñito de conquistadores que necesita controlar a una población enorme que además tiene otra cultura, otra religión y otro idioma. Imaginemos el nivel de paranoia diaria, ese miedo constante a una rebelión. Bueno, pues esa es exactamente la situación que vamos a desentrañar hoy. Para armar este rompecabezas vamos a seguir esta ruta. Primero, los reinos de conquista. 2, pasaremos a Valencia, piedra y segregación. 3, viajaremos a México, la ciudad sin muros. 4, analizaremos el muro virtual. Y terminaremos con el punto 5, la solemne visión del obispo. Empecemos con la primera parte. Número 1. Reinos de conquista. El problema universal. A ver, un reino de conquista es básicamente un territorio donde una minoría súper pequeña tiene que establecer el control sobre una mayoría gigantesca y, lógicamente, bastante hostil. Pensemos en los cristianos medievales llegando a la costa española. Se enfrentaron exactamente a la misma y aterradora realidad demográfica que los españoles, siglos después, al llegar a América. Al final del día, el reto era exactamente el mismo: sobrevivir y dominar a como diera lugar. Pasemos a la sección 2, Valencia, piedra y segregación. Hagamos un viaje rápido a la costa del Mediterráneo, en el siglo XIII. La historia nos muestra cómo iba creciendo la ansiedad en Valencia. En 1238, la conquista cristiana de Jaime I fue un éxito, sí, pero los cristianos terminaron viviendo rodeados de musulmanes. De hecho, mantuvieron la vieja muralla árabe durante más de un siglo. Pero las cosas se pusieron tensas, y para el año 1356 el miedo era tal que tuvieron que construir, rapidísimo, unas murallas de piedra inmensas impulsadas por Pedro el Ceremonioso, haciendo la ciudad mucho más grande. Entonces, ¿qué hizo Valencia? Pues dependió muchísimo de la segregación física para controlar a la gente. Obligaron a los musulmanes a vivir en la morería y a los judíos en la judería, espacios súper confinados que terminaron encerrados por estas nuevas murallas. Era como tener guetos gigantes de piedra. Y por si fuera poco, esto venía acompañado de reglas estrictas, toques de queda y hasta códigos de vestimenta para saber quién era quién con solo mirar en la calle. Así era el control, 100% físico y excluyente. Ahora vamos a la sección 3. México, la ciudad sin muros. Y aquí damos un salto enorme, cruzando el Atlántico hasta 1521, a la recién conquistada México Tenochtitlan. Esto es fascinante porque nos muestra un contraste total. O sea, mientras en Valencia usaban toneladas de piedra para encerrarse, México Tenochtitlan no tenía muros físicos. Sus fronteras eran súper porosas. Había un puñado de europeos viviendo en una isla, rodeados de agua y de miles y miles de indígenas. Y claro, la pregunta del millón es ¿por qué no construyeron una muralla inmensa ahí también? Pues lo intentaron, pero de forma urbana. Crearon algo llamado La Traza, diseñada por Alonso Gracia Bravo. Era básicamente una cuadrícula en el centro de la ciudad exclusiva para los españoles. La idea era separarlos de los grandes barrios indígenas que estaban alrededor, pero siendo realistas, esto era casi imposible de mantener en el día a día. Los límites eran imaginarios. Indígenas y españoles se cruzaban, comerciaban y convivían en esos mismos espacios todo el tiempo. Como es de imaginarse, esto generaba una ansiedad tremenda. Los documentos de la época están llenos de órdenes del cabildo exigiendo que los caminos hacia tierra firme estuvieran siempre libres, por si tenían que salir corriendo. Imaginemos el nivel de pánico. El virrey Antonio de Mendoza hasta obligó a los residentes españoles a tener armas en sus casas por pura precaución. Y aunque hubo planes e instrucciones desde España para construir una gran fortaleza de piedra, la verdad es que nunca se logró. El miedo era total y absoluto, y la piedra simplemente no iba a ser su salvación. Pasemos a la sección 4, el muro virtual, sacralizando el espacio. Llegamos al meollo del asunto. Si no podían levantar murallas físicas en medio de un lago, tenían que inventar otra cosa. Necesitaban un muro virtual. Y la herramienta perfecta para esto fue el poder del ritual, específicamente la procesión de Corpus Christi. Esta era una fiesta que trajeron de Europa, pero en México se convirtió en algo mucho más intenso. Funcionó como una herramienta cívica, política y sobre todo psicológica. Era una manera de marcar el territorio. Esta fiesta no era cualquier desfile, era básicamente la jerarquía social entera caminando por la calle. Tenía un orden rigurosísimo.
Empezaban los gremios indígenas con sus danzas, luego iban los artesanos españoles, después venían figuras de gigantes y bailarines súper llamativos, y al final el plato fuerte, las máximas autoridades de la ciudad escoltando la custodia. Todo mundo sabía cuál era su lugar. Era una forma de mostrarle a toda la ciudad cómo estaba estructurado el nuevo orden social, a la vista de todos. Pero lo más impresionante, sin duda, era por dónde pasaba toda esta multitud. La procesión salía de la catedral, caminaba por la calle de Tacuba, daba vuelta al norte en Santa Ana y regresaba a la Plaza Mayor. ¿Y qué es lo curioso de esto? Pues que cada uno de esos puntos marcaba exactamente las fronteras de esa traza central española de la que hablamos. Así que no solo estaban caminando, estaban dibujando un perímetro invisible con sus pasos. Entonces aquí está la clave de todo. Esa ruta física de la procesión era la que mapeaba esta barrera invisible en la ciudad. Literalmente sacralizaba el espacio de los españoles, lo convertía en una zona intocable, un escudo simbólico gigantesco que desanimaba cualquier idea de rebelión. O sea, el ritual era el cemento, y las personas que caminaban en la procesión eran los ladrillos de este muro virtual. Una verdadera genialidad de control psicológico. Y así llegamos a la sección 5, la solemne visión del obispo. Un choque de culturas. Claro que construir este muro invisible no fue nada tranquilo. Rápido empezaron las peleas entre los propios españoles sobre cómo debía ser esta procesión. Resulta que las fiestas europeas de esa época no eran para nada calladas ni serias. Al contrario, una procesión en el siglo XVI era un caos total, súper festivo. Había bailes alocados, hombres vestidos de mujer gritando chistes, música a todo volumen, gigantes de cartón. La verdad se parecía muchísimo más a un carnaval que a un evento religioso. Y bueno, este desorden volvió loco de indignación al primer obispo, Fray Juan de Zumárraga. Para él, todo esto era una falta de respeto gravísima y, sobre todo, muy peligrosa. Llegó a decir que tenía el corazón lastimado al ver semejante relajo mezclado con las cosas más sagradas de su fe. El nivel de estrés que manejaba el pobre obispo con este tema era monumental. Pero el obispo Zumárraga no odiaba la fiesta nada más por amargado. Tenía un miedo muy real. Él sabía perfectamente que los indígenas llevaban siglos adorando a sus dioses usando cantos, rítmicos, máscaras y bailes muy complejos. Su terror era que si vieran a los españoles haciendo bailes y usando disfraces en una fiesta católica, se fueran a confundir y pensaran que era el mismo tipo de religión. Para el obispo, estaban usando los materiales equivocados para construir ese gran muro virtual. Así que Zumárraga emprendió una cruzada tremenda para limpiar el evento. En 1539 logró que una junta prohibiera los cantos y bailes profanos en las iglesias. Para 1544 ya estaba publicando textos donde condenaba furiosamente todo este relajo, soñando con una procesión calladita, solemne, muy al estilo de Roma. Pero curiosamente, cuando el obispo muere en 1548, la ciudad entera dijo, «Esta es la nuestra», e intentaron regresar de inmediato los disfraces, la música y todo el carnaval que tanto extrañaban. Y aquí pasa algo que parece de película. El mero día en que toda la ciudad estaba lista con sus trajes, sus danzas y toda la actitud festiva, aprovechando que el obispo ya no estaba, el cielo se cayó. Hubo una tormenta masiva, repentina, que inundó las calles y echó a perder todos los trajes y el desfile completo. Obviamente las autoridades de la catedral dijeron, «Ajá, esta es una señal divina». Y a partir de ese momento se decretó que la procesión se haría siempre con la seriedad absoluta que el difunto obispo quería. El muro virtual quedó sellado para siempre con muchísima solemnidad. Todo esto nos deja una lección bien profunda. Cuando las sociedades son frágiles o están en momentos de mucha tensión tratando de formarse, van a usar lo que tengan a la mano para calmar sus miedos, ya sea construyendo muros gigantes de piedra, como en Valencia, o usando rituales, desfiles y procesiones, como pasó en México Tenochtitlan. Al final, estos actos públicos son como estructuras invisibles, son el mismísimo andamiaje sobre el cual se construyen y sostienen las civilizaciones. Y para cerrar, lo más provocador es pensar en cómo aplica esto hoy en día. Si observamos nuestras ciudades modernas, en cómo se organizan los desfiles, los festivales o incluso cómo se diseñan las rutas de transporte y las calles, vale muchísimo la pena preguntarnos qué muros virtuales estamos construyendo nosotros hoy. ¿Cuáles son esas barreras invisibles que separan nuestras ciudades sin que nos demos cuenta? Definitivamente nos deja con muchísimo que reflexionar. Ha sido un placer acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima exploración.